Hola, bienvenidos a este repaso sobre la validez. Es uno de esos conceptos clave en psicometría, a veces un poco lioso, pero dominarlo es fundamental para cualquier examen. Así que venga, vamos a desgranarlo bien, paso a paso. Para ir abriendo boca, vamos a lanzar una pregunta que podría salir perfectamente en un examen. A ver, ¿es válido un test de inteligencia? Pensemos un momento. ¿Diríamos que sí o que no? Pues bien, ojo porque la pregunta tiene trampa. La respuesta correcta es que la pregunta en sí misma está mal planteada, y entender el por qué es, de hecho, el primer paso para dominar de verdad el concepto moderno de validez. Y aquí está la clave de todo. El concepto actual de validez, como vemos en la definición, no se centra en si el test es válido y punto. No. Lo que validamos es la interpretación que hacemos de sus puntuaciones, y siempre para un uso muy, pero que muy concreto. Perfecto. Ahora que ya tenemos la idea principal, vamos a ver las piezas del puzzle. Esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Está pensada para que cada concepto quede súper claro y listo para el examen. Venga, empecemos por el principio. Para entender cómo pensamos hoy es fundamental saber de dónde venimos. Vamos a ver un poco la evolución de esta idea de la validez. Como vemos en esta línea de tiempo, al principio todo era predecir, predecir y predecir. Luego, por los años 50, la cosa se complicó y se empezó a hablar de 3 tipos de validez como si fueran cosas separadas. Pero el cambio de verdad, el importante, llegó más tarde, cuando se entendió que no hay tipos distintos. Hay una sola validez, un concepto unificado que se apoya en diferentes fuentes de evidencia. Y esa es la idea con la que nos tenemos que quedar. Hay que pensarlo como si fuera un juicio. No basta con una prueba. Se necesitan varias evidencias distintas para construir un caso sólido que demuestre que nuestra interpretación de las puntuaciones es correcta. Y este mapa nos viene genial para ver esas fuentes de evidencia principales que vamos a explorar. Nos vamos a centrar en 3 pilares: el contenido del test, el proceso de respuesta de la gente y, por último, las consecuencias de usarlo. Vamos allá con la primera fuente de evidencia, que es quizá la más intuitiva: las evidencias basadas en el contenido. La pregunta aquí es muy directa. ¿Los ítems, las preguntas del test, son de verdad las que tienen que ser? Dicho de forma más sencilla, ¿lo que hay dentro del test se corresponde con lo que decimos que medimos? Si es un examen de matemáticas, ¿las preguntas son de matemáticas? Parece una obviedad, pero es algo que hay que demostrar de forma sistemática. Y esto se hace con un proceso muy lógico, en 2 pasos. Primero, hay que definir el constructo de forma súper detallada, como si hiciéramos un plano de lo que queremos medir. Y segundo, hay que asegurarse de que los ítems que creamos son un buen reflejo de ese plano, que cubren todo lo importante, y solo lo importante. Y para hacer ese plano, la herramienta clave es esta, la tabla de especificaciones. Fijaos bien en cómo funciona. No solo dice qué temas hay que cubrir, sino que especifica qué porcentaje de ítems va a cada área, asegurando que el test esté bien equilibrado. Claro, una cosa es tener el plano y otra muy distinta es que la construcción sea de calidad. Para verificar eso, para saber si los ítems son realmente buenos, recurrimos a jueces expertos. Y aquí vemos cómo se hace. En esta tabla se recoge el juicio de los expertos y se convierte en números, en datos. Esto nos permite analizar de forma objetiva si cada ítem es relevante o no. Pasamos de una simple opinión a una evidencia sólida y cuantificable. Vale, dejamos el contenido del test y ahora nos metemos, por así decirlo, en la cabeza de la persona que lo está haciendo. Vamos a las evidencias basadas en los procesos de respuesta. Aquí la pregunta del millón es, para resolver los ítems, ¿la gente está pensando como se supone que tiene que pensar? Se trata de verificar que una buena nota se consigue usando el proceso mental correcto, y no por un atajo, por casualidad o porque el ítem se ha entendido mal. Para estudiarlo se usan técnicas como las entrevistas cognitivas o el seguimiento ocular, que son como ventanas a esos procesos mentales. Y por último, hay que entender que la validez no acaba cuando se entrega el test, va mucho más allá, hasta el impacto real que tiene su uso. Es decir, ¿qué pasa después de que aplicamos el test y tomamos decisiones basándonos en sus resultados? Pues aquí hay que analizar 2 cosas. Por un lado, las consecuencias previstas, o sea, los beneficios que esperábamos obtener. Y por otro, las consecuencias no previstas, esos efectos secundarios que no esperábamos, que pueden ser buenos o malos. Y este punto es crucial porque conecta toda la parte técnica del test con su responsabilidad ética y social. Al final, un test no es solo un número, es una herramienta que tiene consecuencias de verdad en la vida de la gente. Muy bien, ya hemos visto toda la teoría. Ahora vamos a juntar todas las piezas y a centrarnos en lo que más nos interesa: cómo aplicamos todo esto para clavar las preguntas en un examen tipo test. Mirad, esta tabla resumen es oro puro para el examen. Fijaos qué bien diferencia la pregunta clave y el tipo de ejemplo que nos podrían poner para cada una de las 3 fuentes de evidencia. Es una buena idea pausar aquí y repasarlo con calma.
Venga, va, una pregunta de examen de manual. Un segundito para pensarla. La respuesta correcta es evidencias basadas en el proceso de respuesta. La pista clave, la expresión mágica es pensamiento en voz alta. Esa es una técnica que se usa específicamente para analizar las estrategias cognitivas que sigue una persona. Es el ejemplo del libro. Y para terminar, mucho cuidado con estas trampas típicas para no perder puntos tontamente. Pero si hay que quedarse con una sola idea de todo lo que hemos hablado, que sea esta. El error más gordo es olvidar que la validez no es algo del test en sí mismo. Lo que validamos es la interpretación de la puntuación para un uso concreto. Esa es la idea que lo cambia todo, y la que nos va a dar la respuesta correcta en el examen.